Amigo televidente, gracias por estar con nosotros. A continuación, 60 minutos con la información más completa de la jornada. Somos T13 Noticias, Impacto Informativo. Y vamos a iniciar hoy hablando de las condiciones del clima. La situación es grave ya en algunas regiones de nuestro país, por supuesto. También vamos a hablar en unos minutos del pronóstico para el resto de la semana. Apenas hemos llegado al 4 de mayo y ha llovido de tal manera en varias regiones del país que ya se reporta saturación de los suelos en algunos departamentos de hasta el 75%. La atención se centra en este momento especialmente en las Verapaces. Hay que recordar que esa región de Guatemala literalmente fue devastada por las tormentas tropicales del año pasado. Las huellas no se han borrado y el cielo ha empezado a llorar de nuevo. A nivel general, en esta semana es cuando ocurre la transición de la época de calor a la época de invierno. Prepárese, no se confíe. Aunque la mañana sea soleada, la situación puede cambiar de manera radical al final de la tarde. De acuerdo al personal de la Conred, en las últimas 24 horas se reportaron torrenciales lluvias que provocaron estragos en Alta Verapaz, Petén y Sololá. Hay un hundimiento en una carretera de Cobán que afecta a más de 10,000 personas. En San Lucas, Tolimán, Sololá, 6 personas fueron extraídas debido a la inundación de su vivienda. En Panzós, Alta Verapaz y comunidades de Petén, la fuerza del viento provocó estragos que afectan de manera directa a más de medio centenar de personas y apenas hablamos de las primeras lluvias. Recuerde, todos en casa deben saber qué hacer en caso de emergencia. Hable con los niños y los adultos mayores para que estén atentos y sepan cómo reaccionar si hay necesidad de abandonar la vivienda. Los números de emergencia que todos debemos saber: 122 bomberos voluntarios con presencia en todo el país, 123 bomberos municipales con cobertura en la capital y municipios aledaños, 1554 bomberos departamentales con presencia en los 22 departamentos y 119 de la Conred. Son las primeras lluvias y vaya daños los que se han reportado en nuestro país. Atención porque seguimos hablando de este tema, pero vamos ahora con el pronóstico de los expertos para el resto de la semana. Le adelanto, se esperan las lluvias. Continúe. Para esta semana se prevé la transición de la época lluviosa en la meseta central. Para el fin de semana la lluvia será generalizada. Según expertos del INSIBUME, se pronostican temperaturas altas en horas de la mañana y lluvia en la tarde y noche en la costa sur, suroccidente y meseta central, debido al ingreso de humedad de los litorales del Pacífico y Atlántico. Durante el miércoles predominará el ambiente húmedo e inestable, favoreciendo nublados con lluvias y actividad eléctrica sobre todo el país. En la costa sur el invierno ya afecta desde mediados de abril, mientras que en el norte y oriente la lluvia incrementará a finales de mayo. Estas condiciones son propicias de la temporada. Seguimos en el contexto, pero nos vamos a referir ahora específicamente a las medidas de prevención y por supuesto al monitoreo que ya tiene en marcha el personal de la Conred. Tenemos por lo menos más de 100 municipios con condiciones donde podrían presentarse algunos incidentes, condiciones de muy alto a alto también. Entonces toda esta información en el transcurso de esta semana se estará trasladando los mapeos, los análisis para que las autoridades a nivel local lo puedan establecer. Sin embargo, también parte de la preparación
para la temporada de lluvias fue identificar los centros que pueden funcionar como albergues. Según las autoridades de Conred, a nivel nacional hay al menos 500 centros que podrían funcionar como albergues. Se mantendrá la coordinación con personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para implementar los protocolos de bioseguridad y así evitar contagios de COVID-19. Las más de 240 libras de recursos que están listas para entregar al momento de ser necesario que llegara a presentarse algún incidente y tener el dato de personas que han resultado afectadas o damnificadas por estas situaciones. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Es momento de hablar de la pandemia y vamos a actualizar las cifras de acuerdo a las publicaciones que han realizado las autoridades del Ministerio de Salud Pública en las últimas horas. Ahí tiene usted la primera imagen ya en la pantalla que señala que ayer se realizaron 8.577 hisopados. Escuche esto, por favor, y tome nota porque la situación sigue siendo grave y alarmante en nuestro país. Solo ayer 1.224 personas dieron positivo y se confirmó el fallecimiento de 28 personas más. Lamentable las cifras, por favor, no baje la guardia, sobre todo ahora que se viene ya la celebración del Día de la Madre. Una manera perfecta de proteger usted a su progenitora es no exponerla en lugares donde vaya a estar acompañada de decenas de personas. No reúna a toda su familia en un solo sitio, por favor. No sabe usted si todos se están cuidando. Esto entonces deja el acumulado de la siguiente manera. Ahí lo tiene en la pantalla. 230.095 personas se han infectado del nuevo coronavirus en Guatemala desde aquel viernes 13 de marzo del año 2020 hasta ayer. De acuerdo a lo que señala el Ministerio de Salud Pública, se han recuperado 207.862 personas, pero escuche esto, es lo más grave, lo más alarmante y lo más triste. 7.606 personas han fallecido desde que inició la pandemia en suelo guatemalteco. 7.606 víctimas mortales, 7.606 personas que no han logrado vencer al coronavirus. Recuerde, no todos reaccionamos de la misma manera, por eso no hay que bajar la guardia y siguen siendo portadoras del virus 14.627 personas. Utilice mascarilla, por favor, utilícela bien puesta. No reúna a toda su familia y todos sus amigos en un mismo sitio. Trate de evitar las aglomeraciones, incluso en su misma vivienda. No es momento para relajar las medidas, hay que cuidarse. La situación sigue siendo grave en suelo guatemalteco. Por favor, una vez más, no baje la guardia. Seguimos hablando de la pandemia. Este día inició la fase 2 de vacunación para adultos mayores de 70 años. También se espera que la Universidad de San Carlos de Guatemala sea uno de los centros de vacunación más grandes de nuestro país. La jornada de vacunación como parte de la segunda fase inició a primera hora del día en los centros habilitados para esta causa. Uno de ellos fue en la Universidad Rafael Andívar en la zona 16 de la capital, donde llegaron decenas de personas mayores de 70 años. Los interesados fueron inoculados sin que se bajaran de su vehículo y así transcurrió la jornada. La mayoría calificó de exitoso el inicio de la segunda fase de vacunación y agradecieron al personal de salud por su empeño y dedicación en esta emergencia sanitaria. Los estudiantes de medicina de la Universidad Rafael Andívar estarán apoyando al personal del Ministerio de Salud durante esta fase de vacunación. Otro de los centros habilitados fue en el parqueo de la Iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. El personal de la cartera salubrista atendió a decenas de adultos mayores quienes previamente se inscribieron de forma virtual. Las personas que recibieron la primera dosis se mostraron satisfechas con la atención que se les proporcionó y agradecieron también la dedicación del personal sanitario. En tanto, la Universidad de San Carlos de Guatemala está preparada para convertirse en uno de los centros más grandes de vacunación contra el COVID-19. Entre 1.000 a 1.500 personas serán inoculadas diariamente en un lapso de 4 meses o más en ese lugar. Las autoridades esperan iniciar con la vacunación en la Universidad Estatal el próximo lunes 10 de mayo. Para vacunarse es necesario registrarse en el sitio web vacuna.gov.gt. Seguimos en el contexto, pero nos vamos a referir en este momento a los centros de vacunación, específicamente en 3 departamentos: Sololá, Quetzaltenango y Quiché. En Sololá se llevó a cabo el inicio de la fase 2. 7 centros de vacunación fueron habilitados. Para el miércoles habilitarán 19 y el fin de semana 27.
Se espera que más de 7.300 personas reciban la dosis en las próximas semanas. 10.000 dosis de AstraZeneca llegaron vía aérea a Huehuetenango. Serán distribuidas a las 33 cabeceras departamentales donde estarán habilitados los puestos. El próximo 7 de mayo iniciará el proceso de vacunación. Se espera que 71.000 ancianos reciban las dosis. Al momento, únicamente 3.000 han llenado el formulario del Ministerio de Salud. En Quetzaltenango ya inició el proceso de vacunación. La atención es específica para las personas que llenaron los requisitos y recibieron vía mensaje de texto la fecha y hora de la aplicación. Diariamente aplicarán 300 dosis. Se estima que en dicho departamento hay 316.000 personas de la tercera edad. Cambiamos de tema, afortunadamente también hay espacio para las buenas noticias y le vamos a presentar a continuación un auténtico talento guatemalteco. Lleva 20 años en el mundo de las artes, específicamente se dedica a la pintura. Hablamos de Andy Velázquez y a continuación le mostramos su impactante historia. Queremos compartirle el talento de un artista guatemalteco originario de San Bartolomé, Milpas Altas. Su nombre es Andy Velázquez, quien durante más de 20 años se ha dedicado a la pintura, sin lugar a duda un arte bastante especial, la cual ha plasmado diferentes tipos de diseños, así mismo como paisajes de nuestra bella Guatemala. Andy, comentanos acerca de tu talento por la pintura y tu pasión. ¿Cómo nace esto? Sí, muchas gracias. La verdad es de que tuve la dicha de conocer a maestro Omar Velázquez, quien él prácticamente me dio clases particulares para que yo aprendiera este arte. Ya después, como dicen, la práctica hacia el maestro y yo me fui desenvolviendo y agarrando mi propia técnica. Te cuento que mi técnica, yo la nombré veladura primaria. Te comentaba de que interpongo colores y a través de eso voy haciendo lo que miras acá plasmado, ¿verdad? Es cierto, tengo 20 años de carrera artística, he tenido exposiciones colectivas, tanto como individuales. He puesto el nombre de mi país muy en alto porque mis obras han ido fuera del país, ¿verdad? Entonces, ahorita la última se fue a Alemania. Todo Centroamérica, tengo pinturas también con gente conocida acá de Guatemala, ya acredité mi firma, gracias a Dios, ¿verdad? En este caso, la gente que quiera saber más de tu talento e inclusive también llegar a adquirir una de tus pinturas, una de tus obras, ¿cómo te podría contactar? ¿Alguna página, algún número telefónico? Sí, claro, estamos ahí en el Facebook, nos pueden encontrar como Mística Espiral Art, ahí hay una galería virtual de todas mis obras. Ahorita también fui partícipe de un convenio de la Universidad de San Carlos, donde abrieron una galería virtual también, ahí estoy. Y si no, pueden contactarme al 52 57 77 36, que un WhatsAppazo como es de moda, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes decirme por encargo el tamaño, lo que ustedes deseen, yo con mucho gusto les voy a realizar la obra. Ahí tenemos entonces parte de la historia de Andy, talento 100% guatemalteco. Ya sabe usted también que T13 Noticias es la casa del artista nacional. Cuando regresemos de la pausa, lamentablemente hay que hablar de una de las noticias más impactantes y más indignantes de las últimas horas. Se trata del ataque contra una familia. Lo hicieron con machete, no se pierdan los detalles.